Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Emilián Hernández Rangel, soy alumno de la Facultad de Químico-Farmacobiología. Curso el segundo semestre en la sección número 2 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De la materia de Fisicoquímica 3, el tema a tratar son soluciones. ¿Pero qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Y esa solución está formada por dos componentes, un soluto y un solvente. El soluto es el que se encuentra en menor proporción y el solvente en mayor proporción. La solución la podemos clasificar de acuerdo a su estado de agregación. Hay soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Por ejemplo, una aleación metálica es una solución sólida, una bebida gaseosa una solución líquida y el aire una solución gaseosa. También las clasificamos en base a su concentración. Una solución diluida es aquella en la que la cantidad del soluto es menor que la del solvente. Por ejemplo, 1 gramo de azúcar en 100 mililitros de agua. Una concentrada es la cantidad de soluto mayor que la diluida. Por ejemplo, 30 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua. La saturada es la máxima cantidad de soluto que acepta el solvente a una temperatura determinada. Aquí lo que sucede es que las moléculas ya no pueden generar más enlaces. Por ejemplo, 36 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Las sobresaturadas es la mayor cantidad de soluto que el solvente igual a una determinada temperatura. A diferencia de la saturada es que a partir de aquí ya no puede diluirse. También se expresa en unidades físicas, es la relación peso-volumen. De forma porcentual la multiplicamos por 100. Se encuentra el porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen y el porcentaje peso-volumen. Y unidades químicas, la expresamos en molaridad, el número de moles entre el volumen de la solución en litros. Y la fracción molar, como recordamos en Fisicoquímica 2, es la suma de la fracción molar del soluto más la del solvente y me tiene que dar 1 o aproximadamente 1. Una solución ideal podemos considerarla cuando sus fuerzas intermoleculares del soluto y del solvente son consideradas iguales, se comportan de una forma ideal, de una forma igual, ¿sí? Por lo tanto, sus propiedades de la mezcla es igual a la de los componentes separados. Las características generales de una solución ideal es que al mezclarse no debe de haber presencia ni de calor ni de energía. No debe de haber una variación entre el volumen de la mezcla. Las moléculas deben ser de igual tamaño y de igual forma, al igual que no deben de tener carga. No pueden ser electrolitos. Como consecuencia de las características, nos cumplen la ley de Raoult y las propiedades coligativas. Pero ¿qué nos dice la ley de Raoult? Nos dice que una solución de un solvente volátil y un soluto no volátil, la presión de vapor del solvente es menor a la del solvente puro. Un ejemplo, tenemos alcohol puro y una sal pura. Como el alcohol es volátil, tiene presión de vapor, pero como la sal no es volátil, no tiene presión de vapor. Entonces nosotros al mezclarla, lo que va a pasar con el alcohol es que su presión de vapor va a ser menor. Y Raoult lo expresó de esta forma, en la cual me indica que es la presión de la solución es igual a que la presión del solvente en la solución es muchísimo menor a la presión del solvente puro. Continuando con la ley de Raoult, tenemos su fundamento matemático y él propuso esta primera condición. Si el soluto no es volátil, no genera vapor, por lo tanto no hay presión. Lo expresó de esta forma, pero como dice que el soluto no genera presión, va a ser 0 y multiplicado por su fracción molar es 0. Por lo tanto, este se elimina y únicamente nos queda esta parte de la fórmula, que nos dice que la presión de la solución es igual a la presión de vapor del solvente puro multiplicada a la fracción molar del solvente. Esto lo podemos representar en esta gráfica. En este eje se encuentra la fracción molar del solvente y en este la presión de vapor del solvente. Si nosotros tenemos que el solvente es puro, va a tener una presión pura. Si nosotros vamos cambiando la concentración del solvente, su fracción molar va disminuyendo y por lo tanto su presión disminuye. La segunda condición de Raoult nos indica lo siguiente. Cuando el soluto y el solvente son volátiles, recordemos esta primera expresión que nos puso.
nos indica que es la presión de la solución es igual a la presión del solvente puro multiplicada a su fracción molar más la presión de vapor del soluto puro multiplicada a su fracción molar. Recordemos que para calcular la fracción molar es la suma de las fracciones molares del soluto y del solvente y nos tiene que dar 1. Despejando x a nos queda de esta forma. Esta la sustituimos por la expresión del solvente y nos queda así. Multiplicamos cada uno y nos queda de esta forma. Pero si nos damos cuenta podemos factorizar esta parte. La factorizamos por factor común xb y esta es la última expresión de la segunda condición de Raoult. La presión de la solución es igual a la presión del solvente puro más la fracción molar del soluto multiplicada a la presión del soluto puro menos la presión del solvente puro. Otro tema importante es el potencial químico. Primero, supongamos que tenemos un sistema, una mezcla, una solución que está compuesta por n número de moles de una de sus sustancias y n número de moles de otra de las sustancias, etc. Puede haber una mezcla de muchas sustancias en la solución. Recordemos que la energía libre de Gibbs prevé la espontaneidad de una reacción y está en función a la temperatura, presión y los números de moles de las demás sustancias. Si nosotros derivamos a cada una en base a la temperatura, en base a la presión y en base al número de moles, cuando nosotros llegamos a esta parte me va a indicar el potencial químico. Y así podemos definir el potencial químico como la variación de energía libre, ¿sí?, respecto al número de moles, ¿sí?, manteniendo constante la temperatura, la presión y el número de moles restante de los demás componentes. Entonces tenemos que el potencial químico lo representamos con la letra Mi del alfabeto griego, es igual a la derivada parcial de G o de la energía libre sobre la derivada parcial del número de mol. Si nosotros derivamos la energía libre de Gibbs, nos queda esta ecuación diferencial, que nos indica que es de G igual a B de T menos S de P más el potencial químico. Recordemos, potencial químico es Mi de la derivada parcial de G sobre el número de moles a presión y temperatura constantes. Ahora, ¿cómo llegamos a esta ecuación diferencial para poder llegar al potencial químico de la energía libre de Gibbs? Conocemos la energía interna que está en función a la entropía y al volumen. Derivando nos queda de esta forma. Pero si nosotros derivamos en función a la entropía y al volumen, nos queda que es la temperatura y la presión negativa. Lo sustituimos y nos queda esta ecuación diferencial de la energía interna. Para la entalpía, tenemos que para calcularla es H igual a la energía interna más la presión por el volumen. Derivando cada una nos queda de esta expresión, pero nos pide la derivada de la energía interna. Ya la habíamos calculado, entonces lo que calculamos vamos a sustituirlo de esta forma. Eliminamos términos semejantes, en este caso es la presión. Los eliminamos y nos queda esta ecuación diferencial de la entalpía. Ahora nos vamos con la energía libre de Gibbs. Para calcular la energía libre de Gibbs es G igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Derivando nos queda de esta forma. Nos pide la derivada de H, en este caso la entalpía, ya la tenemos. Lo único que vamos a hacer es sustituirla aquí de esta forma. Nos queda esta expresión diferencial. Eliminamos términos semejantes, que es la temperatura, y aquí está la ecuación diferencial de la energía libre de Gibbs, que es dG igual a B de P menos S de T más el potencial químico a presión, temperatura y número de moles restante del componente constantes. Concluimos que el potencial químico mide cómo varía la energía libre del sistema o de la solución cuando cambiamos la concentración. Entonces el potencial químico va a depender de la concentración de la sustancia. Pero ¿qué pasa si la sustancia es totalmente pura? El potencial químico va a ser igual a la energía libre molar. Se considera energía libre molar porque es por mol. Recordemos que para calcularlo era entre el número de moles, pero como es por mol, se descarta. Cuando es un gas ideal, en condiciones estándar, quiere decir que a una presión, a una atmósfera y una temperatura de 273 grados centígrados, tenemos esta fórmula,
que es la energía libre menos la energía libre molar es igual a nRT, número de moles, la constante R, la temperatura, logaritmo natural, por la presión sobre la presión estándar. Despejando la energía libre molar, nos queda que es la energía libre de Gibbs igual a la energía libre molar más nRT, logaritmo natural de la presión, sobre la presión estándar. Como nos dice que el potencial es igual a la energía, nos queda que es el potencial químico de la sustancia igual al potencial químico de la energía libre molar más nRT, logaritmo natural de la presión, sobre la presión estándar. Y cuando es una solución ideal, que dice que va a existir un flujo de partículas, recordemos, es la variación de la energía, por lo tanto va a haber un flujo de partículas. Nos queda que es el potencial químico de la solución igual al potencial químico de la solución ideal más nRT, logaritmo natural de la concentración sobre la concentración estándar. ¿Cuál es la concentración estándar? Una molaridad. Las soluciones binarias es parte de la clase de las soluciones. Entonces, una solución binaria, como dice 2, va a presentar solamente dos componentes esa solución, solamente formado por un soluto y un solvente. Si nosotros queremos calcular la energía libre de la mezcla, es esta fórmula, nRT por la suma de la fracción molar por logaritmo natural por la fracción molar. Esta suma me va a indicar el número de componentes de la solución. En este caso, como es binaria, lo único que vamos a cambiar es poner la fracción molar de la solución, logaritmo natural de la fracción molar, más la de la otra solución. En este caso, si la solución es ideal, si estamos considerando las soluciones ideales, delta H va a ser 0. Quiere decir que no debe de haber un intercambio de calor en condiciones estándar solamente. Los azeótropos. ¿Qué es un azeótropo? El azeótropo es una mezcla de un compuesto único con otros componentes químicos a una presión constante, pero este azeótropo, a comparación de las soluciones, es que este se va a comportar como si fuera un solo componente. Entonces, está constituido ya sea una solución binaria, ternaria, etc. Pero lo interesante del azeótropo es que en su fase gaseosa va a tener la misma composición que en la fase líquida de la solución. Por ejemplo, tenemos una mezcla del 95% de etanol más agua a presión de una atmósfera. Si sabemos que el punto de ebullición del etanol son 78.5 grados centígrados y el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, lo podemos representar en esta gráfica. Etanol puro, su punto de ebullición, y el agua pura, su punto de ebullición. Pero aquí me indica que está al 95%, por lo tanto el azeótropo comienza a hervir el etanol y el agua al mismo tiempo a los 78.2 grados centígrados y lo indicamos en este punto. Entonces, este azeótropo se va a considerar homogéneo positivo. ¿Por qué positivo? Porque el punto de ebullición del azeótropo es menor que los puntos de ebullición de la mezcla. Ahora, otro ejemplo, una mezcla de 20% de ácido clorhídrico más agua a presión de una atmósfera, igual es presión constante. El punto de ebullición del ácido clorhídrico es de menos 84 grados centígrados y la del agua es igual 100 grados centígrados, pero me indica que está al 20%, indicamos la gráfica de 0 a 100 al 20%, ¿sí? Y nos indica que el azeótropo, quiere decir que el ácido clorhídrico y el agua que comienzan a hervir al mismo tiempo es a los 110 grados centígrados. Aquí encontramos el azeótropo. Entonces, aquí me está indicando que este va a ser homogéneo porque igual es una mezcla homogénea, pero negativa. ¿Por qué negativa? Porque su punto de ebullición es mayor que la de las demás sustancias de la mezcla. Este es el ejemplo, como nosotros vimos cuando es una presión constante, pero también lo podemos ver cuando se encuentra a temperatura constante con el cambio de las presiones. Estas son conocidas como curvas azeotrópicas. ¿Por qué? Porque este es la de una sustancia y esta es la curva de otra sustancia. La destilación fraccionaria es nuestro último tema que vamos a tratar. ¿Qué es la destilación? La destilación es un proceso de separación de mezclas, como nosotros ya lo conocemos. Cuando nosotros evaporamos un líquido a gas
y después ese gas cambiamos su temperatura, la condensamos y vuelve a regresar al líquido, siempre y cuando las sustancias tengan una diferencia de punto de ebullición. Pero la destilación fraccionada es utilizada para sustancias cuando su punto de ebullición son cercanos, ¿sí? Entonces, esto solamente se usa en procesos más complejos. Un ejemplo, el petróleo crudo, ¿sí? Se transforma el petróleo crudo a estas tuberías a presión, luego se lleva a un horno y de este horno se lleva a la torre y al calentador. Aquí tenemos las cañerías, por lo tanto, el punto de ebullición más liviano se va a encontrar arriba y los más pesados se van a encontrar más abajo, y así es como se está separando los gases de, en este caso, el petróleo crudo. Y se puede representar en esta gráfica. Tenemos que en este eje se encuentra una solución XA y una solución XB. Igual, la solución XA tiene cierta presión y la solución XB también tiene cierta presión. Pero como es más pequeño, quiere decir que es el menos volátil y este es el más volátil. O sea que el punto de ebullición es menor y este es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Si en nuestra solución tenemos esta solución XB pura, aquí se encuentra. Entonces, cuando nosotros vamos cambiando la temperatura y vamos destilando, lo que va a pasar es que se está reduciendo, se está separando. Choca contra esta curva a este punto, del estado líquido al estado vapor, ¿sí? Pero ¿qué pasa si lo volvemos a destilar? Si volvemos a destilar, comienza a reducirse la cantidad de la sustancia XB. Igual llega hasta aquí, hasta su punto, luego llega a vapor, ¿sí? Pero ¿qué pasa si volvemos a destilarla por tercera vez? Seguimos recorriendo la sustancia XB y nos llega a este punto hasta que comencemos a destilar y nos quede la sustancia XA pura, o sea, nos quede ya separada.